Empecemos con Venezuela. Bien, parece que Trump se ha metido en un lío con todo este proyecto de Venezuela, porque los ejecutivos petroleros dejaron bastante claro que no están muy interesados en hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer? Quiero decir, él mismo se ha creado este problema. Absolutamente. Va a pasar a la siguiente crisis tan rápido como pueda. Porque lo que ocurrió fue, no sé si lo viste, que hicimos un programa el lunes con Robert Barnes, que es un abogado estadounidense. Según él y según ellos, Trump basó toda su política sobre Venezuela en el consejo de una sola persona, que era Paul Singer, un multimillonario estadounidense que compra mucha deuda, un especulador de fondos buitre. Así que compró gran parte de la deuda venezolana que ahora quiere cobrar. Y le dice a Trump, bueno, deshagámonos de este hombre Maduro. Yo soy tu financiador. Debería decir que él dona mucho a Trump y que son amigos. Y podría decirte algo como, ¿por qué no tomamos el control de Venezuela? Podemos encargarnos del petróleo. Todo se puede hacer muy rápido. Muy pronto podremos poner el petróleo en movimiento. Y tú ganarás dinero, yo ganaré dinero, y Estados Unidos ganará dinero, y todo irá bien. Era el experto, aunque no tiene ninguna experiencia en la industria petrolera y no sabe absolutamente nada sobre ella. Era la persona a la que Trump escuchaba. Y luego, por supuesto, llegaron los verdaderos expertos, los ejecutivos de la industria petrolera, y le dijeron a Trump, Venezuela no es una inversión viable. Venezuela is uninvestable. And a friend of mine who has contact. Un amigo mío que tiene contactos, bueno, que en realidad trabaja en la periferia de la comunidad de inteligencia estadounidense, no está en nómina, pero hace trabajos por contrato para ellos. Me dijo de forma muy directa, si la industria petrolera de Venezuela pudiera haberse desarrollado de la manera en que Trump cree que puede desarrollarse, los chinos lo habrían hecho hace mucho tiempo. Quiero decir, ellos estaban allí, tienen todos los recursos y todas las capacidades. Lo habrían hecho. No estaríamos en esta situación en la que la producción en Venezuela se ha desplomado. Es muy, muy difícil producir petróleo en Venezuela, incluso en los mejores tiempos. Y estos no son los mejores tiempos. And these are not the best of times. No. No, lo interesante es que el propio Trump dijo, después de que todo esto ocurriera, que estaba en el Air Force One, con mucha gente allí haciéndole todo tipo de preguntas. Estaba de muy buen humor porque pensaba que había tenido una victoria. Y dijo, hablé con los ejecutivos del petróleo antes y después. Así que antes me suena que habló con ellos, pero quizá no. Supongo que tal vez no les hizo caso. Aquí va mi pregunta. En el pasado, antes de que fueran contra Maduro, Maduro estaba dispuesto a abrir el mercado petrolero a los ejecutivos y a las compañías petroleras estadounidenses, pero ahora no estoy tan seguro. Delcy Rodríguez, la actual, me da la impresión de que quiere que liberen a Maduro primero, así que por ahora no oigo ninguna promesa por su parte, ¿verdad? No hay ninguna promesa en absoluto. He estado observando lo que dicen los venezolanos. Dicen de forma muy clara que si Estados Unidos quiere comprarles petróleo, están perfectamente dispuestos a vendérselo. Siempre lo han estado. Lo estaban en tiempos de Hugo Chávez, cuando solían vender petróleo con regularidad y de manera rutinaria a Estados Unidos. También lo estaban en la época de Nicolás Maduro. Fueron los estadounidenses quienes dejaron de comprar su petróleo, no los venezolanos quienes dejaron de venderlo. Y hoy están totalmente dispuestos a vendérselo a los estadounidenses, siempre que sea un contrato comercial, abierto, libre y negociado correctamente a precio de mercado. Ahora bien, eso no es en absoluto lo que Trump tiene en mente. Pero eso es lo que dicen los venezolanos, y eso es lo que dice el gobierno venezolano. No creo que haya ningún motivo para suponer que eso vaya a cambiar. Por supuesto, no es en absoluto lo que Trump espera. Básicamente quiere dirigir Venezuela, quiere relegar a Delcy Rodríguez a una especie de virreina, o ni siquiera eso en realidad,
Ya sabes, ponerla en la misma posición en la que los británicos redujeron a los Marathas en la India, donde hacían exactamente lo que los británicos les decían. Así es como él lo ve. Es decir, es una cuestión imperial directa. Quiere que los venezolanos entreguen todo el petróleo que tienen a Estados Unidos. No venderlo, simplemente dárselo a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos venderá el petróleo a los clientes que pueda encontrar. Y luego Trump, por su propia bondad y generosidad, compartirá parte de los ingresos, la parte que él considere justa, con los venezolanos. Esa es su idea de cómo va a funcionar esta relación, lo cual es imperialismo en su forma más grotesca. Pero así es como él espera que funcione. No va a funcionar de esa manera. No puede funcionar de esa manera. Quiero decir, esto inevitablemente provocará enormes problemas en Venezuela si insiste en ello, porque significa que los venezolanos no pueden vender su propio petróleo. Y de hecho, los problemas de inflación en Venezuela aparentemente están empeorando. Así que ese es un problema, una de las razones por las que no funcionará. Pero además, ¿quién en su sano juicio estaría dispuesto a comprar este petróleo en primer lugar? Quiero decir, es el petróleo de Venezuela, que Estados Unidos está robando. No es como si hubiera escasez de petróleo en los mercados. Así que la gente será extremadamente cautelosa a la hora de comprar petróleo que ha sido robado por Estados Unidos de esta manera, incluso si son aliados de Estados Unidos. Quiero decir, no quieren meterse en una situación en la que un día alguien de Venezuela o alguien que tenga contratos con Venezuela, China, por ejemplo, venga y diga, un momento, ese no es petróleo de Estados Unidos para vender, ni tuyo para comprar. Ese es nuestro petróleo. Si fuéramos China, tendríamos grandes contratos de petróleo con Venezuela. Por cierto, también los tiene la India. Podemos presentar reclamaciones legales para recuperar ese petróleo o para obtener los beneficios del comercio petrolero en el que estás participando. Así que la gente va a mantenerse muy alejada de esto. No van a entrar allí. Y estoy seguro de que las empresas estadounidenses que desconfían de entrar en Venezuela y que no quieren invertir miles de millones, cientos de miles de millones, allí conocen todos los problemas relacionados con la explotación de los yacimientos petrolíferos venezolanos, pero también conocen todos los problemas legales. Es un buen punto. Estoy pensando, por ejemplo, en la OPEP, ¿verdad? Si yo fuera una empresa petrolera estadounidense, no querría hacer cosas que enfadaran mucho a la OPEP. Estoy seguro de que lo que está haciendo Trump, bueno, aunque no lo digan abiertamente, no creo que ningún miembro de la OPEP esté especialmente contento, ¿verdad? Y si eres la empresa petrolera implicada en eso, no creo que sea una buena idea en este momento, ¿no te parece? Quiero decir, ExxonMobil, Chevron, son empresas con 100, 150 años de historia. Tienen que pensar más allá de 2028, ¿no? Sí, exactamente. Tienes toda la razón. No van a querer hacer esto. Si hablamos de los productores de petróleo del Golfo, Arabia Saudí, Qatar, Kuwait, ellos venden petróleo a China. No van a querer tener problemas con China, ni siquiera con la India. También venden petróleo, pero robar petróleo es lo que estarían haciendo al, ya sabes, ayudar en la venta o el robo de petróleo de Venezuela, que por supuesto también es un país de la OPEP. Y las compañías petroleras que tienen que tratar a diario con estos países van a ser extremadamente cautelosas. Por supuesto, esto nunca se ha pensado bien. Trump nunca piensa más allá de mañana, o de hoy, o de la próxima hora, o del próximo minuto. Así que nunca se ha sentado a reflexionar sobre ello. Y luego el caso contra Maduro. No me parece que sea un caso tan sólido, porque si mencionaste que esa supuesta organización de la que se dice que él es el jefe, una organización de narcotráfico,
Ni siquiera existe. Esa es la acusación más grave, ¿no? Y esa se está desmoronando. No sé sobre los otros supuestos delitos que cometió, como el blanqueo de dinero o la ayuda ilegal con armamento. Quiero decir, no hice ninguno de estos, o sea, te solo de más tiempo. Well, I'm going to say this. I mean, when I looked at the indictment, I said to me, "Is Bueno, that it?" puedo decir esto. Cuando vi la acusación, pensé, eso es todo. Quiero decir, parecía algo que podría haber escrito un estudiante de Derecho de 20 años. Un mal estudiante de Derecho de 20 años, debería decir. Es tan débil hasta el punto de lo absurdo. Hablamos con Robert Barnes, que recordemos, es un abogado en Estados Unidos, uno muy bueno, alguien que ha defendido casos ante el Tribunal Supremo. Él fue mucho más allá de lo que yo o tú dijimos. Dijo que esta acusación no se sostendrá, que existe una posibilidad muy real de que el tribunal la desestime. There is a very real possibility that the court will throw it out. They might not even feel that there Quiero was decir, enough puede que evidence ni there. siquiera consideren que haya suficientes pruebas para llevar el caso a juicio. Y por cierto, tienes toda la razón al mencionar el llamado Cártel de los Soles que se suponía que Maduro dirigía. Quiero decir, tenemos a Marco Rubio, que es abogado, diciendo que esto no fue realmente un secuestro ni un acto de guerra, sino un arresto conforme a una orden judicial. Y ya sabes, han arrestado a Maduro y matado a todo tipo de personas. ¿Recuerdas todos esos barcos que hacían explotar y a la gente que mataban? Todo bajo la premisa de que Maduro era ese cabecilla criminal, ese líder de banda, el jefe de ese cártel, el Cártel de los Soles. Head of this cartel, the cartel of the sun. And then the moment he's arrested, they say, well, actually, it doesn't Y luego, en el momento en que lo arrestan, dicen, bueno, en realidad, ya sabes, ni siquiera existe. Nunca existió. Así que quiero decir, tengo que decir que me quedé absolutamente atónito. Fue algo tan extraño. Construyes esta historia durante semanas, haces todas esas cosas terribles durante semanas, y luego, cuando ya tienes a tu hombre, simplemente lo abandonas. Abandonas, en otras palabras, lo que es el núcleo de tu caso penal original. Porque, para ser claros, el caso penal que alegaban era que él era el jefe de ese gran cartel de cocaína, el Cartel de los Soles. Yo nunca lo creí. Tú no lo creíste. La mayoría de la gente no lo creyó. Pero abandonaron todo el asunto casi al instante. Quiero decir, eso te hace quedar completamente ridículo. that makes you look completely ridiculous. Sí, así que será interesante si simplemente desestiman el caso. ¿Qué va a hacer? Well, indeed, what is he going to do? Send him back to Venezuela? Bueno, en efecto, ¿qué va a hacer? ¿Enviarlo de vuelta a Venezuela? Sí, ¿pedir disculpas? Por supuesto que no. No, quiero decir, ahí es donde volvemos a la naturaleza despreciable de todo este asunto. Porque lo que ha ocurrido es que Estados Unidos y Trump, por supuesto, pero no solo Trump, hay todo un grupo de ellos. Han entrelazado el derecho y la política, la geopolítica y el derecho penal. Los han mezclado completamente entre sí. Y no pueden simplemente dejar que muera Smith. Decir, quiero decir, es imposible. La política de esto hace que es imposible. That's impossible. The politics of this make that impossible. So, one way or the other, the legal process. De un modo u otro, el proceso legal va a quedar profundamente contaminado y corrompido por objetivos claramente políticos. Por cierto, he descrito esto como un juicio espectáculo, del tipo de juicios espectáculo que la Unión Soviética solía celebrar en los años 30, algo que nunca ocurrió en China. Para que quede claro, eso nunca fue algo que sucediera en ningún momento en China. Se pueden criticar muchas cosas, pero nunca, en ningún momento desde 1949, hicieron algo así. Pues bien, Estados Unidos está a punto de hacerlo, porque eso es en esencia lo que esto significa. Because that is what this amounts to. La otra cosa que hizo Trump fue retirarse de 66 organizaciones internacionales, muchas de las cuales fueron fundadas por Estados Unidos o en las que el país fue uno de los miembros fundadores. Está intentando, quiero decir, ya hablamos de esto antes, así que básicamente está destruyendo todo el sistema establecido después de la Segunda Guerra Mundial. Está arrasando con todo, haciendo saltar todo por los aires. Crushing the whole thing, blow the whole thing up. Yes. You're quite right to make that point too, by the way, Sí, tienes toda la razón al señalarlo, por cierto, porque es un sistema que los propios estadounidenses crearon en gran medida
Ellos propusieron la creación de las Naciones Unidas, redactaron en su mayoría la Carta de la ONU y establecieron la mayoría de estos organismos internacionales. Toda esta red y sistema de derecho internacional es el resultado del trabajo de juristas estadounidenses anteriores a la Segunda Guerra Mundial, y fueron juristas realmente notables. Hay que reconocerles ese mérito. Y ahora lo que está ocurriendo es que el país que creó el sistema y cuyas ideas se reflejan en él, lo está desmantelando desde sus cimientos. Y los defensores de este sistema son ante todo China. China es hoy la gran líder en la defensa del derecho internacional y, por supuesto, Rusia. Sí, sí. Así que ahora estamos volviendo a antes de la Primera Guerra Mundial a una especie de sistema salvaje otra vez. Hacia lo que nos dirigimos, creo, es bastante una jungla. Pienso que en algunos aspectos es algo un poco más siniestro. A lo que estamos volviendo es al hegemonismo y al imperialismo del siglo XIX, sin rodeos. Es eso. El lenguaje que sale hoy de Washington se parece mucho a lo que, por ejemplo, decían los británicos y los franceses en el siglo XIX, incluso mientras recorrían el mundo creando sus imperios coloniales, subyugando naciones, invadiéndolas, derrocando sus gobiernos, estableciendo sus imperios, incendiando el Palacio de Verano en Pekín y haciendo todas esas cosas. Ese es el Frente Internacional, pero incluso a nivel interno, su Departamento de Justicia está investigando a Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. Ese caso realmente me desconcierta porque Jerome Powell, como presidente, se marchará en mayo, sea cual sea el problema. ¿Por qué necesita hacer esto? ¿Por qué no puede esperar hasta que Jerome Powell se marche en mayo? Bueno, exactamente, absolutamente. Porque ya sabes, lo extraordinario de esto es que en mi opinión hay un caso. No estoy diciendo que Jerome Powell sea culpable, quiero dejar eso muy claro, pero hay un caso. Pero espera a que el hombre se vaya. No lo contamines sacándolo ahora. Se va en mayo, como bien dices. Esto no es solo descaradamente político, es descaradamente vengativo. Eso es lo que es. De nuevo, es un abuso de la ley y del proceso judicial. Bueno, ¿qué intenta conseguir? Quiero decir, para empezar, ni siquiera estoy seguro de que el caso, sea cual sea el que está presentando ahora, pueda resolverse antes de mayo. Y para mayo, Jerome Powell ya habrá dejado el cargo de presidente. Seguirá adelante con ellos solo para que Jerome Powell acabe con muchos problemas legales. Así que es una venganza personal. Va por su enemigo. Vale. Sí, quiero decir, es una venganza personal. Solo hay que escuchar la forma en que Trump habla últimamente. Cada vez suena más como Al Capone. Tiene ese tipo de lenguaje de gángster todo el tiempo. Y tengo que decir que muchas de sus acciones reflejan cada vez más eso. Francamente, lo que ocurrió con Maduro también tiene algo del aspecto de un ajuste de cuentas mafioso. Y este ataque a Jerome Powell es lo mismo. Como dije, quizá haya un caso discutible, pero plantearlo de esta manera pone en duda toda la operación. No puedo evitar pensar que Trump lo hace porque simplemente no soporta, de hecho, detesta y odia profundamente a Jerome Powell. No creo que haya nada más detrás. Y ya sabes, los gánsteres son así. También creen, quizá con razón, que si actúan de esta forma, aterrorizarán a todos los que les rodean. Sí. Una cosa en la que estaba pensando, porque el Tribunal Supremo aún no ha decidido sobre el caso de los aranceles, es que no sé por qué están tardando tanto. Se suponía que iban a emitir un fallo antes de Navidad, según tengo entendido, pero siguen posponiéndolo. Supongamos que emiten un fallo hoy o mañana. Supuestamente tienen otra reunión esta vez. Entonces, es posible que haya algún tipo de mensaje para los jueces del Tribunal Supremo. Algo como, si no hacéis las cosas a mi manera, puedo encontrar formas de acosaros, o algo así. Me pregunto si habrá algo de eso.
I think there absolutely is. I mean, it would be completely in keeping Creo que absolutamente sí. Quiero decir, encajaría por completo con todo lo demás que estamos viendo ahora. Por cierto, es profundamente irónico, porque por supuesto, una de las personas que podría afirmar con razón que fue víctima de un abuso procesal es Donald J. Trump. Tuvimos todos esos casos, francamente, endebles presentados contra él por el Departamento de Justicia de Biden y por varias personas en Nueva York. Ahora, él está tomando represalias, haciendo lo mismo, solo que de una manera aún más siniestra, como parte de un patrón. Así que sí, creo absolutamente que tu teoría de que esto pretende intimidar a los jueces del Tribunal Supremo es muy probablemente cierta. I also think he's frustrated with the debt. También creo que está frustrado con la deuda, ya sabes, la deuda nacional de Estados Unidos. Ahora, culpó a Jerome Powell por los tipos de interés, pero en realidad no es así como funciona la Reserva Federal, ¿verdad? Debería saberlo mejor. Pero es un problema. La deuda ahora mismo es de 38,3 billones de dólares. Lo preocupante es que pasar de 36 a 37 billones llevó unos 9 meses para aumentar 1 billón, pero luego de 37 a 38 tardó 72 días, menos de 2 meses y medio. Así que ves, se está acelerando, ¿verdad? El aumento de la deuda se está acelerando. Creo que debe sentirse casi en pánico, pero no sabe qué hacer, así que descarga toda su ira contra Jerome Powell. Es un análisis muy, muy bueno, y sospecho que hay algo de verdad en ello. Ya sabes, hay una expresión famosa, creo que originalmente rusa, que dice que odiamos a aquellos a quienes hemos hecho daño. Así que ya sabes, él ya odia a Jerome Powell. Y por supuesto, ahora culpa a Powell de todo lo que está saliendo mal. Cuando hay una crisis en los mercados de deuda, dirá que todo fue culpa de Jerome Powell, ese criminal siniestro que de algún modo llegó al Tribunal Supremo y no hizo exactamente lo que Donald Trump quería. El problema de la deuda es enorme. Debería ser el tema más importante del que se habla en Estados Unidos. Quiero decir, tenlo en cuenta. ¿Recuerdas cómo, cuando Biden estaba en el poder, los estadounidenses solían aparecer de vez en cuando cada vez que necesitaban que los chinos compraran bonos del tesoro? Iban a China para convencerles de que los compraran, y los chinos a veces lo hacían, la mayoría de las veces. Pues bien, ahora, con una guerra económica en marcha entre Estados Unidos y China, los chinos no van a hacerlo. Estados Unidos está acumulando deuda constantemente y, por supuesto, el gran renacimiento manufacturero e industrial del que hablaba Trump no se está materializando, por razones totalmente evidentes. Y si no produces nada, tu deuda se dispara y tu principal acreedor pierde la paciencia. Entonces, por supuesto, tienes todos los motivos para preocuparte. Sí, es que tengo la sensación de que está frustrado, ¿sabes? Lleva casi un año en el cargo y no ha conseguido prácticamente nada. Todo lo que ha intentado, como la guerra de aranceles, quiero decir, sí que recaudó algunos aranceles, pero ni de lejos es suficiente para cubrir nada. Y si pierde el caso, puede que incluso tenga que devolverlo. Bueno, sí, absolutamente. Y por supuesto, va a empeorar la situación, porque el año que viene quiere aumentar el presupuesto de defensa en 1/3. Ahora bien, todo eso tiene que ver con China. Robert Barnes dice que se trata de intentar generar impulso en la parte industrial de la economía, pero yo creo que se trata sobre todo de China. Y por supuesto, es lo peor que se puede hacer en este momento de la historia económica de Estados Unidos, porque existen aranceles, y esos aranceles, de una forma u otra, van a mantenerse. No vamos a volver, decida lo que decida el Tribunal Supremo, al mundo anterior a Trump. Y cuando digo el mundo anterior a Trump, me refiero al mundo anterior a 2017, cuando había libertad para las mercancías. Así que va a haber obstáculos para que los bienes entren en Estados Unidos. Por el contrario, la actividad industrial que exista
se desviará cada vez más hacia la producción militar, porque será mucho más rentable para las empresas industriales construir buques de guerra, rayos láser, armas de haz de partículas y ese tipo de cosas. Así que preferirán hacer eso, en lugar de centrarse en los bienes de consumo básicos, porque uno es más rentable que el otro. Por tanto, habrá menos importaciones de bienes y menos producción de bienes de consumo dentro de Estados Unidos de lo que habría habido de otro modo. Y por supuesto, eso inevitablemente provocará una mayor inflación. Es decir, una cosa se deriva naturalmente de la otra. Esto causará un nuevo repunte tanto de la deuda como del coste de la vida que afecta a los estadounidenses. Speaking of the personal vendetta, Hablando de la vendetta personal, Tom parece tener muchos problemas con el estado de Minnesota, ¿verdad? Justo después de Año Nuevo hubo aquel escándalo de corrupción en las guarderías, pero cuanto más lo miro, no estoy seguro de que realmente haya una gran corrupción. Estoy seguro de que hay algo irregular, probablemente algo raro, pero dudo mucho que sea un escándalo tan grande. Te das cuenta de que ya no hablan de ello. Durante un tiempo, todo el mundo se subió al carro, ¿verdad? Vance se subió al carro, Elon Musk también, pero ya no hablan de ello. Y luego, después de eso, está el tiroteo del ISIL, una mujer inocente. Quiero decir, seguro que viste el video. Para mí está bastante claro, pero Trump y su administración parecen negar el hecho de que era una mujer inocente, ¿no? Sí, eso es exactamente lo que están haciendo. Quiero decir, están difamando a la víctima en lugar de llevar a cabo una investigación adecuada, de responsabilizar a las personas que hicieron esto, las personas sobre el terreno, de admitir que es una tragedia, de mostrar algún grado de remordimiento o pesar. Quiero decir, se están atrincherando, saliendo a decirle a todo el mundo que tenían toda la razón en hacer lo que hicieron, que no tienen nada de lo que disculparse, y siendo realmente muy, muy crueles con esta persona. Hablamos antes de cómo la administración empieza a parecer una operación mafiosa. Pues bien, así es exactamente como actúan los gánsteres. Ya sabes, la gente muere en el fuego cruzado. Esa es su actitud. ¿Y qué? Es parte del trabajo del día. Quiero decir, ese es casi el tono que están adoptando. Sí, y creo que tiene algo que ver con el hecho de que en realidad odia a Walz, ya sabes, el gobernador. Además, Walz no se va a presentar a la reelección, así que también se marchará pronto. Pero Trump parece que una vez que se le mete una idea sobre alguien, simplemente no la suelta nunca. Sí, esto ha sido una característica de Trump a lo largo de su carrera política y empresarial, al parecer. Quiero decir, es muy vengativo y no deja pasar los rencores. Si te pones de su lado equivocado, no hay vuelta atrás. Es algo muy corrosivo y muy negativo. Un presidente de los Estados Unidos no debería caer en eso bajo ningún concepto. Quiero decir, no tiene derecho a dejarse llevar por sus animosidades personales de esa manera. Sí, y luego mucha gente dice que está haciendo todo esto para distraer la atención de lo que está pasando con los archivos de Epstein, lo cual creo que tiene algo de verdad, pero dudo mucho que pueda tener éxito. La gente no ha olvidado los archivos de Epstein. Eso seguirá volviendo para atormentarlo. Se saltaron otro plazo que era el 3 de enero. Se suponía que debían enviar un informe a, creo, la Cámara y el Senado, probablemente solo para explicar lo que habían hecho. Tenían que publicar todo el 19 de diciembre, pero solo publicaron alrededor del 1% y está lleno de tachaduras. El informe se supone que debe explicar qué ocurrió y por qué necesitaban censurar todo ese material. No han hecho nada de eso. Han ignorado completamente al Congreso a estas alturas, ¿verdad? Absolutamente, tienes toda la razón. Y por cierto, tienes razón en que la gente no lo está olvidando. Cada día en nuestros hilos aparecen muchos comentarios que sabemos bien que no se pueden publicar, diciendo que Trump está haciendo esto o aquello para distraer de Epstein. La gente es perfectamente consciente de ello.
Hablan de eso todo el tiempo. Y tuvimos este incidente en el que se enfrentó a un trabajador de una fábrica que le faltó al respeto. Le insultó en su cara. Y ya sabes, él hizo un gesto horrible con la mano en respuesta. Quiero decir, esto le persigue constantemente y le agota, le va quitando credibilidad día tras día. Y el hecho de que esté constantemente ganando tiempo, que sea tan lento en presentar esas pruebas después de haber prometido que lo haría, todo esto es terrible. También hay una teoría que me resulta interesante. No estoy seguro de que sea cierta, pero creo que merece la pena debatirla. Está claro que está haciendo todo tipo de cosas bueno, desde nuestro punto de vista, locas. Pero teniendo en cuenta que Trump no es un tipo tonto, puede ser muy inteligente en muchos aspectos y astuto, como tú dijiste. Así que es posible que con tantos problemas, los archivos de Epstein, las cuestiones de deuda y ahora, por supuesto, el desastre de Maduro, todo eso desde su punto de vista, quizá una guerra sería la solución a todo. Y si no puede conseguir una guerra real fuera de Estados Unidos, quizá incluso una guerra civil le parecería bien. ¿Es posible? Bueno, ciertamente es posible. Quiero decir, no sería algo único en la historia. Ha habido muchos casos en los que han ocurrido cosas así. Líderes que al tener problemas en su propio país deciden que ha llegado el momento de desviar la atención iniciando una guerra en otro lugar. Por cierto, existe una opinión muy extendida de que Hitler hizo precisamente eso, que la razón por la que decidió que necesitaba una guerra en el verano de 1939 fue porque sabía que la economía alemana estaba fuera de control y que si no había una guerra, se produciría un colapso masivo que probablemente acabaría con él. Así que ya sabes, probablemente lo hizo. Digo probablemente porque no lo sabemos con certeza, pero hay una opinión muy respetada y ampliamente compartida entre los historiadores de que eso fue, con toda probabilidad, parte fundamental de su motivación. Las guerras exteriores, ya sabes, las guerras extranjeras. Pero algunas personas creen que puede que ni siquiera le importe tener una guerra civil, ya sabes, dentro de Estados Unidos. Creo que eso es posible. Creo que hay algo más que decir aquí, y es que por desgracia, hay mucha gente en Estados Unidos que también está buscando una pelea. Así que esto es muy inflamable, y creo que Trump probablemente también esté influido por eso, hasta cierto punto. Sí, y porque en fondo, como dijiste sobre Occidente en general, la manera de resolver los problemas es mediante la violencia o, ya sabes, a través de una pelea. Sí, absolutamente. No tienen esa profundidad histórica que tiene China. Lo extraordinario de China es que aprendieron eso. Aprendieron que eso estaba mal durante la época de los estados combatientes. Si lees la filosofía de ese periodo, puedes verlo. Y desde entonces se ha incorporado profundamente en la cultura, el pensamiento, la teoría política y la filosofía chinas. Esa memoria y ese conocimiento históricos nunca se han perdido. En Augustent, Nasbred Lamoury. Imanes de tierras raras. Así que el G7 se está reuniendo, intentando encontrar una manera. Proponen un precio mínimo para los imanes de tierras raras, lo que inmediatamente me recuerda al tope del precio del petróleo. Bien, ¿qué están haciendo? ¿De verdad creen que pueden controlar el precio de las tierras raras? Absolutamente. Bueno, verás, ahí está el problema. Probablemente sí lo sean. El tipo de personas del que hablamos son personas que no tienen experiencia, y no puedo subrayarlo lo suficiente, ninguna experiencia en absoluto en el proceso de producción. Quiero decir, no es algo en lo que hayan estado implicados nunca, ni en las cadenas de suministro, ni en la complejidad de las cadenas de suministro,
ni en nada de eso. Por eso, todos los intentos de aumentar la producción de cualquier cosa en Estados Unidos, y por cierto en Europa, han sido tan infructuosos. Pero están muy familiarizados con los mercados financieros, y saben que los mercados financieros pueden, en gran medida, controlarse, y que se pueden controlar los precios allí en beneficio propio. Y creen que pueden hacer lo mismo. Y por supuesto, están absolutamente decididos a ello. Quiero decir, están terriblemente equivocados. I just feel like they always Simplemente siento que siempre se centran tanto en el otro bando en lugar de en sí mismos, ¿verdad? Así que tu problema es que necesitas un suministro estable de tierras raras. Bueno, no necesitas hacer ni decir nada que moleste a China. Eso es todo, ¿no? ¿No es esa la salida más fácil? ¿Fácil? Ahí está hablando otra vez la persona china. Es la persona china quien habla. Exactamente. Adoptas el lado pragmático y realista. Dices, bueno, al menos por el momento, los chinos saben cómo hacer esto. Tienen la ventaja comparativa, y esa ventaja va a continuar durante mucho tiempo, al menos 10 años, quizá 20. Sabes, los chinos nunca, hasta ahora, han abusado de esta idea, porque no lo han hecho. Quiero decir, nunca ha habido ningún problema con que Occidente adquiriera tierras raras en el pasado. Así que ya sabes, ¿por qué buscar una pelea? ¿Por qué hacer esto? Por cierto, se podría decir lo mismo de los rusos. Quiero decir, si eres Europa, importas tu gas de Rusia. No se trata de alterarse por esta peligrosa dependencia de los rusos. Dite a ti mismo, esto te da una ventaja comparativa, hace que tus industrias sean competitivas porque el gas es barato. Así que lo mejor que puedes hacer es valorar esta relación y reforzarla. Además, antes de 2022, los rusos nunca dieron ninguna señal ni indicio de que fueran a usarlo políticamente, y nunca abusaron de ello de ninguna manera concreta. Pero, por supuesto, en Occidente no pensamos así. Nos decimos, bueno, no debemos dejar que nos controlen ni que tengan influencia sobre nosotros, aunque todo el asunto de la influencia sea, en realidad, un concepto puramente occidental. Quiero decir, hemos hablado de esto muchas veces. China habla de beneficios mutuos, no de influencia. Es una forma de pensar y una perspectiva completamente diferentes. Pero ya sabes, nosotros siempre pensamos en términos de influencia. Así que decimos, bueno, los chinos tienen cierta influencia sobre nosotros, sobre las tierras raras, así que debemos encontrar alguna manera de contraatacar. Entonces, controlamos el precio, buscamos disputas con ellos, y luego, para nuestro horror, descubrimos que de repente están menos dispuestos a suministrarnos tierras raras. Y ya sabes, todo se vuelve circular y se refuerza a sí mismo, y no resuelve el problema. China nunca ha intentado impedir que ningún país occidental desarrolle capacidades de refinado de tierras raras. No es culpa de China que Estados Unidos, Canadá o los europeos no hicieran esto. China no les dijo, dejad de refinar tierras raras para que seamos los únicos que podamos hacerlo. Simplemente trabajaron duro para conseguirlo y para desarrollar las habilidades y los conocimientos necesarios. Así que, si te molesta el hecho de que solo China pueda hacerlo, de acuerdo, mantén una buena relación con China. Importa sus tierras raras. Desarrolla tu propia industria de refinado de tierras raras. Invierte dinero, dedica 20 años y lo conseguirás. Pero no hace falta que busques disputas con los chinos mientras tanto. Sin embargo, ningún occidental piensa así, porque siempre nos movemos por el apalancamiento, la ventaja comparativa y el poder. Así es como vemos el mundo. Pero ¿pueden pensar un poco más a largo plazo en una visión más amplia? Porque, digamos, el petróleo o el gas, de acuerdo, no quieren depender del gas ruso. Pero al mismo tiempo, Europa no tiene suficiente gas natural propio. Tendrá que depender de alguien más, por ejemplo, de Estados Unidos, que es mucho más caro. Y si se me permite decirlo, Estados Unidos tampoco es tan fiable. Ahora Estados Unidos quiere hacerse con Groenlandia, claramente muy hostil hacia los europeos.
pueden ser independientes. ¿Quieren depender? So, right? They have to rely on someone. No, you're absolutely correct. I mean, the natural gas Tienes toda la razón. industry from Russia Quiero to decir, Europe la industria de exportación de gas natural de Rusia a Europa comenzó en la década de 1960 y durante todo ese tiempo fue estable y sin fricciones. Europa ha pasado completamente al gas estadounidense en los últimos 4 años y ya estamos viendo lo que ocurre. Los estadounidenses están yendo a por Groenlandia y haciendo todo tipo de exigencias sobre la política energética europea, sobre todo tipo de políticas. Se están comportando exactamente como se suponía que debían comportarse los rusos, pero que nunca lo hicieron. Ahora bien, yo creo que depender en exceso de una sola fuente de energía siempre es una mala idea. on one form of energy is always a bad idea. I mean, putting aside what the Russians might have intended. Quiero decir, dejando a un lado lo que los rusos pudieran haber pretendido, uno podría preguntarse, bueno, ya sabes, solo tenemos un proveedor. ¿Es eso realmente algo saludable? ¿O tenemos un proveedor excesivamente dominante? ¿Qué pasa si hay una crisis política allí, como ha ocurrido en el pasado? Y si empiezan a quedarse sin gas, como podría suceder. ¿Por qué no desarrollar formas alternativas de energía? Energía nuclear, energía eléctrica, todas esas cosas. Por supuesto, Israelis nunca tienen por taluyais. To prevent you from doing it. So why not just do it? Why again? Entonces, ¿por qué no hacerlo simplemente? ¿Por qué otra vez buscar disputas y provocar batallas? Y como dices con toda la razón, nunca se plantea la pregunta de qué ocurrirá al día siguiente. El gas ya no está, y descubres que tus fábricas cierran, tu gente se queda sin trabajo y tus industrias pierden competitividad. Pero por supuesto, en Europa nunca hacemos eso, porque siempre vemos las cosas de una manera muy a corto plazo. Estoy seguro de que has oído la historia de que Kissinger dijo una vez que habló con Zhou Enlai y conversaron sobre, bueno, Kissinger le dijo, ¿sabes? ¿Qué opinas de la Revolución Francesa? Kissinger said, what do you think of the French Revolution? And Zhou Enlai said, it's too early to tell. It's not Y Zhou Enlai dijo, es demasiado pronto para decirlo. En realidad, eso no es del todo correcto. Hubo un malentendido. Creo que Enlai pensó que le estaban preguntando por los disturbios de París de 1968, no por la Revolución Francesa de 1789. Pero ya sabes, aunque sea incorrecto desde el punto de vista factual, expresa una verdad más profunda. Los chinos piensan y planifican a largo plazo. He descubierto recientemente que China empezó a abordar tierras raras. Comenzó a desarrollar su industria de refinado ya en 1960. work on its refining industry way back in the 1960s. Yeah. Yeah. They do a lot of planning. Sí, hacen mucha planificación con antelación. Sí, absolutamente. Y luego, en cuanto a las tierras raras, lo que el G7 está intentando hacer, y Besson en particular está impulsando mucho, es que necesitan establecer algún sistema propio juntos, supongo, para sustituir las tierras raras chinas. Pero, ¿han pensado realmente en esto? Hay tantos países implicados. ¿No es eso en sí mismo un problema? Porque si uno de los países tiene algún contratiempo, todo el sistema podría venirse abajo. It's an absolute nightmare to do it that way, if I could quickly say. Es una auténtica pesadilla hacerlo de esa manera, si puedo decirlo rápidamente. Nunca he oído hablar de un proyecto con tantos participantes diferentes que haya tenido éxito. Es prácticamente imposible. Habrá discusiones, competencia y disputas sobre qué dirección tomar. Es seguro que eso ocurrirá. Lo que se necesita es una gestión unificada y centralizada a largo plazo para un proyecto cuidadosamente estructurado y planificado. Pero no son capaces de hacer eso. Quiero decir, ahora están entrando en pánico porque China tiene esa posición dominante y piensan que necesitan hacer algo. Como hemos dicho tantas veces, cuando no sabes qué hacer, no hagas nada, ¿sabes? Pero a ellos les gusta moverse de un lado a otro. Exactamente. Y están muy histéricos. Y a través de su histeria, por desgracia, lo malo de la histeria es que es muy contagiosa y contagia a los demás, acabas con un enorme grupo inestable de personas de distintos países
todos juntos, trabajando febrilmente entre sí para intentar desarrollar algo. Y muy pronto, en el plazo de un año, probablemente incluso antes, empiezas a ver que todos trabajan con objetivos contrapuestos. Por cierto, Japón intentó hace unos 15 años abrirse camino en el campo de las tierras raras y ha logrado un progreso mínimo en ese tiempo. Japón sí realiza cierto grado de planificación, aunque no tanto como China. Y por supuesto, es una potencia industrial de alta tecnología, en algunos aspectos más que Estados Unidos. Deberían aprender de esa experiencia y darse cuenta de que se trata de un proceso largo, lento e incremental. Por cierto, conviene señalar que en la década de 1960, cuando China empezó a planificar y trabajar en las tierras raras, seguía siendo un país muy pobre según los estándares occidentales. Sí, pero ya se dieron cuenta de que China tiene muchas tierras raras y quieren ver si podrían hacer algo. Ya sabes, sí, así que lo propusieron. Tuvieron la previsión y comprendieron lo importantes que eran estas cosas para ellos. Sí, lo hacen. Diría que planifican mucho con antelación. Ya sabes, es lo mismo con la electricidad, no ocurre de la noche a la mañana. China produce, no sé, como 1 billón de megavatios o algo así, una cifra descomunal. Creo que alrededor de 1/3 de la electricidad mundial se produce ahora en China. También es el resultado de una planificación a largo plazo. Llevan años haciéndolo, elaborando los planes. Sí. Y hubo momentos en que la gente incluso criticaba ciertas carreteras, diciendo, ¿por qué estáis construyendo carreteras aquí? Aquí no hay coches. Pues bien, unos años después ves más coches y antes de darte cuenta, está todo atascado. Sí, pero eso se llama planificación. Y la planificación no es solo algo en lo que no somos muy buenos en Occidente, sino algo a lo que ahora tenemos una aversión ideológica. Una vez más, creo que nuestros espectadores chinos deben darse cuenta de que, al contrario de lo que muchos creen, Occidente es mucho más ideológico que China. China es muy pragmática en la forma en que hace las cosas. En Occidente no lo somos. Quiero decir, la idea de dejarlo todo al trabajo espontáneo de la libre empresa es para mucha gente aquí casi una creencia religiosa, una contra la que realmente no se puede discutir. Así que construyes carreteras donde el mercado te lo indica. Todo se basa en la oferta y la demanda. En cambio, en China no es así. Dicen, bueno, quizá hoy no tengamos demanda de carreteras allí, pero dentro de 30 años puede que sí. Así que constrúyelas ahora y desarrolla la infraestructura para que cuando llegue el momento de desarrollar lo que necesitemos allí, la infraestructura ya esté lista. Eso no es lo que hace Occidente. Sí. Mark Carney, el primer ministro canadiense, está ahora de visita en China. Desde el incidente de Meng Wanzhou, creo que los dos países han tenido una relación bastante mala, lo cual es muy lamentable, porque de todos los países occidentales, China probablemente tenía una de las mejores relaciones con Canadá durante muchos años. Y con ese único incidente, Justin Trudeau prácticamente lo destruyó. Así que me alegra ver que se está reanudando. Pero, ¿cuál es tu opinión al respecto? No, estoy totalmente de acuerdo. Quiero decir, recuerdo cómo se llamaba, Patrice Chéreau. No, eso no es correcto. El anterior primer ministro liberal antes de, quién sabe, quizás su padre. Sí, Pierre Trudeau. No había otro que era, en fin. Pero Canadá desarrolló unas relaciones muy buenas y amistosas con China. Y si hablamos de Pierre Trudeau en los años 70, él era sin duda alguien que incluso entonces quería mantener una buena relación con China. Hasta estos tiempos, Canadá tenía una política exterior independiente, que por cierto era muy estrecha en todo el mundo. Quiero decir, la diplomacia canadiense en su momento se consideraba excepcional. Los canadienses estaban a la vanguardia y Canadá era uno de los países más populares del mundo. Ahora todo se ha arruinado, todo hecho pedazos.
Mark Carney tiene un trabajo enorme intentando recomponerlo todo y puede que no sea capaz de hacerlo. No porque los chinos, creo yo, se nieguen a dejar el pasado atrás, probablemente sí estén dispuestos, sino porque las fuerzas en Canadá que impulsaron al país a este conflicto con China son muy poderosas, ¿no? Are very strong. Mhm. Yeah. Yeah, and there is even an article, I forgot Sí, which y hay one incluso of the un artículo, major no recuerdo cuál, en Canadian, uno de los principales newspapers. periódicos There was canadienses. somebody Alguien wrote escribió an un texto article que basically básicamente decía a la telling gente, people, okay, vale, US is Estados Unidos still sigue our siendo nuestro ally aliado and y China sigue China is siendo still our nuestro enemy enemigo, or something. o algo por el But estilo. what's Pero lo interesting is when interesante you es que read the si lees comment la sección de section, comentarios, people are la just gente saying, dice, yeah, no, China China nunca never afirmó que claimed Canadá forme parte de Canada is China. part Quien of lo hizo China. fue Estados Unidos, ya sabes, US Trump did. lo hizo. You know, Sí, Trump. así que creo que ya no hay So, so Correct. there's a disconnection, I think. Yes, Um, yes. Unfortunately, this is all getting mixed up now with Lamentablemente, todo esto se está mezclando ahora con el sentimiento antirruso y pro-ucraniano. Las personas que impulsan eso dentro de Canadá quieren inclinarse hacia Estados Unidos, porque consideran que el país es necesario para ayudar a Ucrania a luchar e incluso quizá ganar su guerra contra Rusia. Así que, por desgracia, todo se está enredando con un montón de cosas diferentes que no tienen nada que ver con China. okay. Vale, pero eso es But porque because creen they que think China China está is ayudando a helping Rusia, Russia, ¿no? right? So Así que Canada China must be debe de ser bad mala solo for por that esa reason razón. alone. Yeah. Partly for that, but it's more important. En parte por eso, pero es más que eso. Es que Estados Unidos está ayudando a Ucrania, así que tenemos que estar del lado de los estadounidenses contra China, porque si no lo estamos, eso podría significar que los estadounidenses se enfaden con nosotros y decidan que ya no deberían apoyar tanto a Ucrania. Support Ukraine so much anymore. The other thing is, lots of people in China pay La otra attention cosa to es New que York mucha Times gente en had an China interview with prestó Trump. atención a la entrevista Now, del New York what Times con what Trump. was interesting was Lo the interesante New fue York que Times el New was York asking Times le Trump, preguntó, okay, when de you acuerdo, basically cuando kidnap básicamente the secuestras al country's líder de leader, otro Maduro, país, como isn't that Maduro, a bad no ese es un mal precedent, right? precedente, So ¿verdad? China now can do Así que something China similar to podría ahora hacer algo Taiwan, and of similar course con Russia Taiwán. can also do Y por something. supuesto, Rusia también In podría particular hacer about algo. Taiwan, what's En interesting particular is his sobre answer. Taiwán, He lo was interesante like, fue no, su no, it's not the respuesta. same thing Dijo, because no, there's no es lo not a whole mismo, bunch porque of, no hay un montón de illegal personas people ilegales pouring entrando en into China, ni China drogas or entrando en drugs China. pouring into China. Así So que it's no not es la the misma same, situación. situation. Pero luego But dijo algo then como, Taiwán he es said muy something importante like, para Xi Jinping, está Taiwan muy is orgulloso very de ello important y to lo Xi ve como parte de Jinping. He's very China. proud of that and Pero le sees dije que it as a part preferiría of que no China. lo tomara But durante I mi told him mandato. I prefer Quizá cuando not haya to un cambio de take it presidente during lo my haga. time. Maybe when there's a A change mí of me suena como president, si he ya would se do hubiera that. rendido. Sounds Ya to me like sabes, he lo would único que give Xi up. Jinping le prometió And fue the only no thing hacerlo en that mi mandato. Xi Jinping promised him is not do it during his time. Well, my impression reading was that Xi Jinping. Bueno, mi impresión al leerlo fue que I Xi have to say, Jinping no if hizo ninguna such a promesa en conversation absoluto. Tengo que decir que si tal conversación realmente tuvo lugar, cosa que dudo mucho, pero si ocurrió, Xi Jinping debió de decirse a sí mismo, bueno, tengo que complacer a este idiota porque es una conversación grotesca. Por favor, recupera Taiwán, pero no lo hagas durante mi mandato. Quiero decir, ¿qué clase de declaración es esa del presidente de Estados Unidos al presidente de China? Si una conversación así realmente sucedió, Xi Jinping, que por cierto juega al póker extraordinariamente bien, es muy bueno manteniéndose tranquilo y sereno, debió de pensar, esto es simplemente una locura. This is just crazy. I mean, it's just absolutely absurd. But Quiero decir, es absolutamente absurdo. Pero tienes toda la razón. Está claro que a Donald Trump no le importa Taiwán. Lo que le importa, en última instancia, es Donald Trump. Sabe perfectamente que Taiwán acabará reincorporándose a China, aceptando la autoridad del gobierno de Pekín, que es el gobierno de China. En otras palabras, volviendo a la autoridad constitucional y a la normalidad legal. Sabe que eso ocurrirá tarde o temprano, pero no quiere que suceda mientras sea presidente, porque no quiere tener que tomar las decisiones difíciles y embarazosas a las que se enfrentaría cuando ocurra. Así que tienes toda la razón. In that case, it almost feels like right now. En ese caso, casi parece que ahora mismo
China tiene la carta de Taiwán, ¿verdad? Porque China podría tomar Taiwán cuando quisiera. Quiero decir, en los últimos ejercicios tenían drones justo al lado del edificio más alto de Taipei. Y la distancia era tan corta que incluso podían ver a través del edificio. Es decir, China estaba así de cerca. En cualquier caso, parece que esto sería una vergüenza para Taiwán y para quien sea presidente de Estados Unidos cuando China lo haga. Así que es casi como decir, de acuerdo, no lo tomo ahora solo por ser amable contigo, pero si realmente me enfadas, lo haré. Así que me parece que China tiene ahora ventaja en lo que respecta a Taiwán. You are completely correct, and that is, by the way, what Xi Jinping Tienes toda la razón. Y eso es, por cierto, lo que también estará pensando Xi Jinping. Porque desde el lado de Trump dijiste una rendición, lo cual es cierto, pero en realidad es una abdicación. Es una abdicación de responsabilidad. Es el presidente de los Estados Unidos. Tiene que tener en cuenta la posición de su país. Si entiende que esto es inevitable, entonces, dada la importancia de la relación entre China y Estados Unidos, debería mantener una conversación honesta con la gente en su país sobre ello. Y debería hablar con Xi Jinping, mantener una conversación significativa, una que realmente podría hacer mucho bien. Vendrías y le dirías a Xi Jinping, mire, lo entiendo perfectamente. Taiwán es parte de China. Algún día debe volver a su control. Así que considero que mi tarea consiste en facilitar este proceso para que pueda llevarse a cabo de una manera adecuada, legal y ordenada. Una que no implique conflicto, que, por cierto, sería un conflicto entre chinos, solo para aclararlo, y que no provoque un conflicto más amplio entre mi país, Estados Unidos y China. Si Trump dijera eso a Xi Jinping pensaría para sí, bien, este es un líder con el que puedo trabajar. Entonces, como he dicho, tendríamos una conversación completamente diferente. Pero el tipo de conversación que Trump dice haber tenido con Xi Jinping, como ya mencioné, tiene un aire de locura. Sí, hablemos un poco de Irán, de la situación iraní. Antes que nada, tengo que decir que me parece que la cobertura occidental sobre esto es muy deshonesta. Nos muestran las manifestaciones dentro de Irán, pero en realidad no hay ni de lejos tanta gente como dicen y cada vez son menos. Luego tienen que reciclar imágenes, usan grabaciones de manifestaciones anteriores para mostrar, oh, esto acaba de pasar. Quiero decir, es tan malo, ya sabes. Intentan que parezca más de lo que es, ¿verdad? ¿No es así? Sofía, tienes toda la razón. He visto que esto ocurre una y otra vez, y tienes absolutamente razón. Quiero decir, hay una enorme cantidad de propaganda de atrocidades por ahí, pura desinformación, como bien dices, historias recicladas, algunas de hace años, que ofrecen una imagen completamente distorsionada. Me recordó mucho a lo que ocurrió en Pekín en 1989. De nuevo, tuvimos todas esas historias extraordinarias, represión masiva, violencia increíble, decenas de miles de personas asesinadas. Nada worse to me. Nada de eso era cierto, como ahora reconoce la opinión académica en Occidente, y algo que muchas personas, especialmente en China, probablemente no saben y que nunca verás mencionado hoy en día. Pero yo estaba allí, por supuesto. Escuchaba todo, veía las emisiones, leía los periódicos durante toda una semana. Durante una semana entera, después de que las autoridades despejaran la plaza, tuvimos historias en los medios cada día, cada noche, hora tras hora, describiendo batallas entre diferentes unidades del ejército chino que supuestamente luchaban entre sí en Pekín. Esto duró unos 7 días. Todo era un completo disparate. Recuerdo que mi hermano y yo intercambiábamos mensajes sobre ello en aquel momento. ¿Recuerdas? Entonces no existía Internet, pero nos llamábamos unos a otros diciendo, esto es un disparate, ¿cómo puede la gente creer en semejante absurdo? Y de repente, al cabo de unos 7 días, todo aquello, cuando se entendió que esos intentos de provocar un conflicto dentro de China no estaban funcionando, se apagó por completo. Quiero decir, se apagó totalmente, y nunca más se volvió a mencionar.
¿Y quieres otro ejemplo? Los disturbios recientes, yo los llamo así, en Hong Kong, es exactamente lo mismo. Toda la población de Hong Kong supuestamente alzándose contra China. Los manifestantes pacíficos, que como bien sabemos, no eran nada pacíficos. Las autoridades supuestamente actuando de forma brutal y autoritaria, cuando en realidad mostraron una contención asombrosa. Es exactamente la misma historia con Irán y ofrece una imagen completamente distorsionada de la situación real allí. Una cosa que noté es que son muy hábiles haciendo este tipo de cosas. Hay un ejemplo sencillo. Una vez se descubrió un camión en algún lugar de Gran Bretaña, y en ese camión había 40 personas que murieron porque no había ventanas ni ventilación. Así que esas personas, supongo, huían de algún sitio. Al principio informaron de que eran chinos que huían de China, bla, bla, bla. Resultó que eran vietnamitas con pasaportes chinos falsos. Eso fue lo que pasó. Pero toda esta historia, al principio, estaba en todas partes. Era lo primero de lo que hablaban por la mañana. Yo iba conduciendo y siempre lo oía en la radio, hablando de esos ciudadanos chinos y demás. En el momento en que descubrieron que eran vietnamitas, no volví a oír nada. Simplemente dejaron de informar sobre ello. No, tienes toda la razón. Recuerdo muy bien esa historia. Y por cierto, lo que dijiste sobre aquel incidente y la forma en que los medios lo silenciaron, hubo gente en el Reino Unido que se dio cuenta en su momento y lo comentó. Pero tienes razón, son muy sofisticados en este tipo de cosas. Lo hacen constantemente. Fue un asunto terrible, pero todo fue manipulado y distorsionado para fomentar una narrativa completamente falsa destinada a perjudicar a China. Sí, pero en lo que respecta al tema de Hong Kong, fue entonces cuando decidí, esto se acabó. Sabes, siempre tuve mis sospechas sobre Occidente, y para mí ese fue el momento, como decir, ya está, esto simplemente no va a funcionar. Quiero decir, fue demasiado. Fue entonces cuando empecé a prestar atención a las redes sociales, a los medios independientes. Prácticamente dejé de confiar en los medios tradicionales. Y creo que mucha gente hizo lo mismo por aquella época. Esto fue en 2019. Luego, poco a poco, la gente empezó a hacerlo por su cuenta. Así que después de un par de años empecé a hacerlo yo también, sobre todo porque todo comenzó en 2019. Fue entonces cuando incluso empecé a interesarme por la geopolítica, porque había tantas mentiras. Era como, ¿qué están diciendo? ¿Sabes? Era tan... Sí, absolutamente. Pero tienes toda la razón. Son muy hábiles en esto. Tienen mucha experiencia y por supuesto saben perfectamente lo que hacen. Quiero decir, no se trata de gente que se equivoque o cometa errores. Son campañas claras de desestabilización. Lo vimos en Hong Kong. Y por cierto, otra cosa que hacen siempre los británicos es que cada vez que hay protestas, cada vez que informan sobre protestas en Hong Kong, sacan a relucir esa historia completamente falsa de que China está incumpliendo las promesas que hizo a Gran Bretaña cuando Hong Kong volvió a ser parte de China. Quiero decir una vez más, nunca son específicos sobre cuáles fueron esas promesas. Sí, nunca te proporcionarán el texto de ningún acuerdo que se firmara en aquel momento. Es decir, fíjate en el futuro, nunca lo hacen. Pero siempre, como la noche sigue al día, lo dirán y lo repetirán en sus críticas a China. ¿Cómo podemos confiar en China? No cumplió sus promesas sobre Hong Kong. Como dije, lo que esas promesas eran realmente siempre queda vago. Sí, pero la realidad, según lo entiendo, es que en Irán sí hay gente descontenta, pero también había mucha gente manifestándose en apoyo al gobierno. Por supuesto, de eso nunca informan. Y lo otro interesante es que ahora Starlink está siendo bloqueado en Irán. Al parecer no estaban preparados para eso. Los europeos y los estadounidenses están sorprendidos de que Starlink pueda siquiera ser bloqueado.
Me parece realmente interesante. ¿Crees que se saquen te seguirán intentando la guerra con Irán? Continue to really having a war with Iran. Right. Well, the first thing to say is that the jamming of the Starlink. De acuerdo. Bueno, para empezar, el bloqueo de Starlink ha sido un golpe profundo para ellos. Quiero decir, voy a ser bastante cínico aquí. Bueno, no cínico, sino realista. Sé que esto es cierto. Estas protestas fueron, en gran medida, organizadas desde fuera, organizadas en Washington, en Jerusalén, en Londres. Sabían que las autoridades iraníes intentarían controlar Internet, porque todo el mundo hace eso hoy en día. Así que intentaron socavar ese control, introduciendo de contrabando un gran número de terminales de Starlink. Y creían que Starlink no se podía bloquear. Resultó que no era así. Y ahora hay mucho debate sobre quién proporcionó a Irán esa capacidad. Forbes dijo que fueron los rusos. Recibí un correo electrónico de alguien que conozco y que está muy bien informado sobre estos temas y me dijo que en realidad fueron los chinos. Tanto los chinos como los rusos han desarrollado esta tecnología, esta habilidad, de forma independiente, pero fueron los chinos quienes ayudaron a los iraníes en este caso concreto. No sé cuál de los dos fue, solo lo digo. Pero ha sido un gran impacto. Y si sabes cómo seguir los comentarios de los líderes occidentales, especialmente Trump, por cierto, y prestas atención a sus palabras, puedes ver el tipo de comentarios que hizo Elon Musk. Se podía ver su sorpresa y su consternación. Quiero decir, se suponía que esto era un interruptor de emergencia que podían accionar. Y ya sabes, están simplemente incrédulos de que se lo hayan quitado. Ahora, para responder a tu pregunta, me temo que estoy absolutamente seguro de que habrá un ataque contra Irán. Tal vez no mañana, tal vez no la próxima semana, pero tarde o temprano este año, el ataque llegará. Para mí ha estado absolutamente claro, desde junio, cuando tuvo lugar aquella guerra de 12 días entre Israel, Estados Unidos e Irán, que el objetivo de las potencias occidentales, los estadounidenses, es derrocar al gobierno de Irán. No pudieron lograrlo en junio. Fracasaron con este movimiento de protesta. Tarde o temprano volverán a intentarlo. Es interesante, este tipo nunca había oído hablar de él antes, pero al parecer Reza Pahlavi, el hijo del Shah, ¿no? Le llaman el príncipe heredero, así que es el príncipe heredero. En fin, escribió un artículo en el Washington Post diciendo que Irán está preparado para una transición democrática. A mí me suena que él será su hombre, que van a reinstalarlo. Nunca ha estado en Irán. Sí. Bueno, no solo nunca ha estado en Irán. Si sabes algo sobre Irán, que yo sí sé, por cierto, sabrás que los griegos e iraníes se conocen muy bien. No estamos lejos, y tenemos mucha historia compartida que nos une. Estuvimos muy estrechamente relacionados. Recuerdo muy bien al Shah, por ejemplo. En fin, cualquiera que sepa algo sobre el Irán de hoy sabría lo absurda que es la idea de traer de vuelta a esta persona y hacerlo rey de Irán otra vez. Quiero decir, solo los estadounidenses y los británicos serían lo bastante ingenuos como para idear algo así. Le llaman el príncipe heredero. Me parece fascinante. Sí, Turquía también está muy interesada en unirse a esta alianza entre Arabia Saudí y Pakistán. Parece que intentan formar una especie de OTAN islámica. ¿Qué opinas de esto? ¿Por qué Turquía tiene tanto interés en hacerlo? De acuerdo. Bueno, la razón probablemente sea que existe cierta rivalidad con Arabia Saudí y no quiere un eje Pakistán-Arabia Saudí entre los estados árabes y musulmanes. Es decir, Turquía históricamente se ha visto a sí misma como la líder del Islam suní. Arabia Saudí se considera la líder indiscutible del Islam suní. Pakistán es el país musulmán más grande, creo que sigue siendo más grande que Indonesia. Y por supuesto, tiene armas nucleares, así que es un país grande y poderoso. Por tanto, no se quiere que los saudíes y los pakistaníes formen potencialmente un bloque contra Turquía. Creo que de eso se trata todo esto. Dicho esto,
diría que es algo que debe celebrarse, porque no creo que se trate de una OTAN islámica. Más bien, es una estructura que competiría con las estructuras de seguridad que los propios Estados Unidos han estado creando. Así que Arabia Saudí ha sido históricamente un aliado muy cercano de Estados Unidos. De hecho, no solo un aliado, sino algo más en ciertos aspectos. Pero que Arabia Saudí se alinee con Turquía y Pakistán la sitúa en una posición más fuerte frente a los estadounidenses. Y por supuesto, Pakistán mantiene relaciones muy estrechas con China. Es inconcebible, por cierto, que Pakistán se una alguna vez a una alianza anti-China. Quiero decir, si sabes algo sobre Pakistán, si has tenido algún trato o contacto con pakistaníes, sabrías lo imposible que sería eso. Sí, conozco a algunos pakistaníes, son muy amistosos con los chinos, absolutamente. En cuanto a Groenlandia, lo que me resulta interesante es que Trump pareció liderar la iniciativa y realmente quería hacerlo, pero me da la impresión de que cada vez hay más voces dentro de Estados Unidos que cuestionan todo el asunto. Sullivan, por ejemplo, dijo muy claramente que las excusas o razones de Trump para querer Groenlandia, como bases militares, recursos naturales, tierras raras y demás, son cosas que ya podemos hacer ahora. No necesitamos tomar Groenlandia para eso. Así que está muy en contra de hacerlo de esa manera. Ya sabes, diría que Sullivan probablemente está entre los más inteligentes. Ve las cosas un poco mejor que gente como Trump e incluso probablemente mejor que Biden en muchos aspectos. Y no solo él, hay personas en el Congreso, incluidos algunos republicanos, que están expresando su preocupación por todo este asunto. ¿Qué opinas de ese? Bueno, yo también creo que tienen toda la razón. Y pienso que este es otro plan disparatado. Pero me temo que Trump está absolutamente decidido a llevarlo a cabo. Si fuera un jugador, que no lo soy, apostaría que se apodera de Groenlandia en algún momento de este año. Y déjame decir algo más. Si los daneses le ofrecieran vendérsela a Trump, creo que no estaría precisamente contento. Hay en él un impulso que le lleva a querer simplemente tomarla, y no me sorprendería que eso fuera lo que hiciera. No le gustan los europeos, y desde luego no le gustan los daneses, por todo tipo de razones, probablemente en su propia mente. For all kinds of reasons. I mean, probably in his own mind. He's got himself hooked on this idea. Se ha obsesionado con la idea de que Groenlandia es un lugar enormemente importante que asegurará su legado si la incorpora a los Estados Unidos. No ha dado ninguna razón coherente por la que Estados Unidos necesite Groenlandia. Las tierras raras que hay allí probablemente no existen en la cantidad que él imagina. Son mucho menores de lo que cree. Algunas personas dicen que está mirando los mapas equivocados. Ya sabes, esos que hacen que Groenlandia parezca enorme y Sudamérica muy pequeña, cuando en realidad Groenlandia es solo una fracción del tamaño de Sudamérica. En fin, no es ni de lejos tan grande como él piensa. No va a colocar a Estados Unidos en una posición dominante en el Ártico. Estados Unidos ya está en el Ártico, limita con él a través de Alaska. No va a fortalecer ni mejorar la posición de América de ninguna manera. La gente de Groenlandia no quiere convertirse en parte de Estados Unidos. Sería un acto extraordinariamente brutal contra Dinamarca, un país que ha sido un aliado intensamente leal de Estados Unidos y, por supuesto, un aliado de la OTAN. Pero creo que él quiere hacerlo. Creo que es así. Y pienso que, si las cosas van mal en Venezuela y la situación con Irán se complica, probablemente se moverá hacia Groenlandia antes. He oído historias de que quiere que esté hecho antes del 4 de julio. Vale, usar eso como algo que celebrar el 4 de julio. Absolutamente. Pero, siendo realistas, creo que si quiere hacerlo, probablemente deba hacerlo antes de las elecciones de mitad de mandato, porque después de las elecciones pueden pasar muchas cosas. Absolutamente. Los demócratas, incluso él mismo lo está diciendo,
Los demócratas, si consiguieran el control de la mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, podrían volver a someterlo a un juicio político. Sí. Así que sí. Pero esta vez creo que probablemente tengan algunos motivos para hacerlo. En las ocasiones anteriores pensé que era solo una maniobra partidista, pero esta vez realmente tiene muchos problemas que podrían considerarse motivo de destitución. Absolutely, I completely agree. I mean, I think Absolutamente. he's done a lot. Estoy completamente de acuerdo. Quiero decir, creo que ha hecho muchas cosas. El abuso del Departamento de Justicia, el poder de la Fiscalía del que hablábamos es una, el secuestro de Maduro es otra, y hay todo tipo de cosas en las que ha estado metido. All kinds of things that he's been up to. Vale, Rusia y Ucrania. Últimamente ha habido bombardeos bastante intensos, ¿verdad? Los rusos han estado atacando Ucrania. Y acabo de ver que Lavrov dijo que las conversaciones actuales sobre un alto el fuego no son muy serias. Así que, ¿todo vuelve al campo de batalla ahora? Pretty much. The fundamental Exactamente. El problema fundamental es que los estadounidenses no están dispuestos a hacer las concesiones a los rusos que serían necesarias para poner fin a la guerra. No están preparados para abordar las principales preocupaciones de seguridad de Rusia, la expansión de la OTAN, la cuestión de Ucrania y su futuro, que los rusos están priorizando absolutamente. Los europeos siguen viendo la guerra en Ucrania como esencial para mantener a los estadounidenses implicados en Europa y para mantener a los rusos a raya. Quiero decir, el hecho de que los rusos no estén amenazando a ningún país de Europa, aparte de la propia Ucrania, y hayan dejado muy claro que no tienen intención de amenazar a ningún otro país europeo, mientras que los estadounidenses están entrando y apoderándose de Groenlandia, no ha cambiado en absoluto la obsesión que los europeos tienen con Rusia y con intentar mantener a los estadounidenses comprometidos con la defensa de Europa. trying to keep the Americans committed to the defense of Europe. And the Ukrainians themselves. Y los propios ucranianos, al parecer, no son capaces de avanzar en las negociaciones. Ya sabes, a lo largo de este programa, el que acabamos de hacer, me pregunto si no será este el momento para que el representante del gobierno chino, el diplomático, que era el enviado de paz, sí, eso es, quizá este sea el momento para que vaya a Kiev y les diga, bueno, mirad la situación en la que estáis. Los estadounidenses no os están ayudando. Los europeos no pueden ayudaros. Los rusos os están destrozando. Vuestro ejército se está desmoronando. Aún os queda un poco de tiempo, pero el tiempo que tenéis se está agotando. Estamos aquí. Queremos ayudaros. Escuchadnos, por fin, y os ayudaremos. Os ayudaremos a llegar a un acuerdo con los rusos. Quiero decir, eso podría funcionar. Enfurecería enormemente a los estadounidenses. Trump estaría furioso por haber perdido cualquier posible oportunidad de conseguir su premio Nobel. Pero si tu verdadera preocupación es la paz en Ucrania, entonces Keith sea la única manera. Is peace in Ukraine, then perhaps that's the only way. Sí, no lo sé. No creo que Ucrania quiera escuchar a China. Sigo teniendo esa sensación. Sí. They were En un momento dado, fueron increíblemente groseros con respecto a China, de una manera que te está fundamentalmente molesta. Sí, en realidad creo que han entendido completamente mal a China, porque China tiene, bueno, tanto el pueblo chino como el gobierno, muchos sentimientos positivos hacia Ucrania. Sabes, después del colapso de la Unión Soviética, hubo muchos ingenieros ucranianos que ayudaron mucho a China. La gente en China recuerda esas cosas, ¿verdad? Del mismo modo que recuerdan con cariño lo que hizo Grecia cuando China consiguió su primer portaaviones, ese tipo de cosas. La gente habla mucho de eso, pero no creo que Ucrania simplemente piense, vale, estáis del lado de Rusia. No es tan sencillo. Hay mucha gente en China que no quiere ver a Ucrania seguir sufriendo. No creo que ellos lo entiendan. Y sobre Trump, ¿por qué crees que está tan obsesionado con el Premio Nobel de la Paz? ¿Es por su rivalidad con Obama? I think it's purely that, actually. ¿Eso es todo? Creo que en realidad es simplemente eso. Es la cuestión concreta del premio Nobel.
Tiene una actitud enormemente competitiva hacia Obama. Recuerda que, en la primera investidura, intentaba hacer ver que la multitud que acudió a verle jurar el cargo era mayor que la que tuvo Obama. Está obsesionado con eso. Y eso le resta. Quiero decir, al final le hace parecer ridículo. Pero creo que en realidad no hay más que eso. Es tan increíblemente infantil, tan inmaduro, ¿sabes? La forma en que a veces se comporta, ¿sí? Bueno, ya sabes, otra vez, vi a Trump con Xi Jinping en Corea del Sur. Creo que fue en diciembre. ¿Fue en diciembre o en noviembre? Probablemente en noviembre. En noviembre. Y sí, parecía infantil. Xi Jinping era como ese adulto paciente que intenta mantener la calma ante un niño necio. Hay algo muy infantil en Trump. There is something very childlike about Trump. Pero lo peligroso es que es muy infantil, muy inmaduro en muchos aspectos, pero tiene mucho poder, ¿verdad? Incluidas muchas armas nucleares. Y eso lo hace muy inquietante, creo. Absolutamente. Es impulsivo, volátil, infantil en sus reacciones y tiene por un niño mimado que destroza muebles. Smashes the furniture. Sí, veamos qué pasa la semana que viene. Ahora, algo nuevo cada día. Por supuesto. Por supuesto. Y estamos, bueno, durante el año tiempo ¿De acuerdo? Hablemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós.